Unos minutos con Dios. Unos minutos con Dios te cambiará la vida. Con el hermano Juan Carlos León. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu amigo y tu hermano Juan Carlos León. Y quiero bendecir tu vida hoy con una palabra que Dios colocó en mi corazón. La Biblia dice en Josué capítulo 1 versículos 7 y 8 de la siguiente manera: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué maravilloso es Dios. Tiene una misericordia nueva para nosotros todos los días, y también hay una palabra maravillosa de Dios para cada uno de nosotros. Quiero realmente darle muchas gracias a todos ustedes que están mirando el contenido del canal Unos Minutos con Dios te cambiará la vida. Estamos orando a Dios para que Dios nos dé la oportunidad de poder cambiar algunas cosas en el canal y estar creando algunas cosas que están pendientes, por los cuales estamos orando al Señor para que el Señor nos dé vía libre. Y también seguimos orando por todos los miércoles de oración con la palabra, que sé que Dios está haciendo cosas maravillosas y poderosas. Nos gustaría que escribieran en los comentarios testimonios. Si Dios ha hecho algo por ti, es bueno que compartas el testimonio. Siempre digo las mismas palabras: el milagro es para ti, pero el testimonio es para que otras personas puedan creer mucho más en el Señor. Y en este día quiero compartirte algo que aquí nos trae la palabra de Dios, que sé que va a bendecir nuestra vida. Cuando estaba aquí leyendo y meditando la palabra del Señor, el Señor me llevó hoy al libro de Josué a poder leer en este pasaje y darme cuenta que de pronto hay algo bien interesante aquí que de pronto hemos pasado por alto, y es el meditar la palabra de Dios. Aquí en el capítulo 7 y 8 el Señor le está hablando a Josué que tenía que esforzarse y ser muy valiente, y el Señor se lo estaba reiterando en varias ocasiones, y el Señor le decía a Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés escribió. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y una de las cosas que aquí la palabra de Dios nos muestra a nosotros, es que tenemos que esforzarnos por meditar la palabra de Dios y cuidar de lo que Dios nos regala a través de la palabra. Y hay algo que el Espíritu Santo habló bastante en mi corazón y me llevaba al principio, al Génesis. Y cuando la palabra de Dios dice en Génesis: y Dios dijo, sea la luz, y la luz se ha hecho. El Espíritu hablaba en mi corazón y me decía: la voz de Dios es la que crea. La voz de Dios es la que crea las cosas. Así como Dios dijo desde un principio, sea la luz, y fue la luz. Le dijo al agua: cree animales, le dijo Dios al agua. Así cada vez que nosotros leemos la palabra de Dios y Dios nos habla a nosotros, eso debe crear en nosotros un cambio. Eso crea en nosotros unos nuevos pensamientos, crea en nosotros una manera diferente de ver las cosas, porque la voz de Dios crea en nosotros algo. Y recordaba algo que sucedió en estos días, pues me estaban compartiendo un devocional, y en el devocional el Señor le hablaba específicamente de lo que le había pasado en ese día. Estaba en una conversación, y cuando él estaba en la noche meditando la palabra de Dios, Dios le mostró un versículo donde específicamente le habló acerca de lo que él estaba conversando, y eso lo llevó a él a reflexionar. Y la palabra de Dios me llamó mucho la atención esto, porque cuando uno lee la palabra de Dios, inmediatamente nuestra mente empieza a crear escenas de lo que vivimos anteriormente. Cuando la palabra de Dios nos habla de pronto de algún aspecto importante que nos ayudará a cambiar nuestra vida, la Biblia nos lleva inmediatamente y crea en nosotros una escena. Crea en nosotros la escena, el lugar, el momento donde nosotros: oye, yo hice mal esto y el Señor me está hablando que tengo que corregirlo. Eso solamente lo hace la voz de Dios, y la voz de Dios es la Biblia. La voz de Dios es la palabra de Dios. La voz de Dios para nosotros en esta tierra lo tenemos en este libro, que el Señor le estaba diciendo a Josué: nunca te apartes de él, ni de día ni de noche, sino que medita en él de día y de noche.
y haz conforme a lo que Él está en escrito para que hagas prosperar tu camino. Entonces aquí puede encontrar otra cosa bien interesante, y es que hay la necesidad de meditar la palabra de Dios. Y no solamente nosotros tenemos que meditar, debemos esforzarnos por meditar la palabra de Dios día a día. En el momento que tengamos la oportunidad, medita la palabra de Dios, porque la palabra de Dios va a cambiar tus pensamientos, va a cambiar tu manera de pensar. Y si nosotros vamos y leemos la palabra, el mismo escritor, el mismo espíritu que inspiró la Biblia, que inspiró la palabra de Dios, es el mismo espíritu que nos enseña. Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, el mismo Señor empieza a enseñarle a sus profetas lo que Él estaba diciendo. Le dijo al profeta Jeremías: Jeremías, ¿tú qué ves? Jeremías dijo: una vara de almendro. Exactamente, Jeremías, esa vara de almendro significa yo apresuro mi palabra. El mismo que la inspiró es el mismo que nos las enseña. Pero para que esto pueda suceder en nuestra vida, tenemos que meditar en esa palabra y permitir que esa palabra cree en nosotros nuevos pensamientos, cree en nosotros una manera diferente de pensar. ¿Sabes algo? Hay algo bien interesante también aquí en la palabra de Dios, y es que dice que esta palabra nos hará prosperar nuestro camino. Y para que comience la prosperidad de nuestro camino, comienza ¿con qué? Con cambiar nuestra manera de pensar. El apóstol Pablo dice en Romanos, en el capítulo 12, versículo 2: no te conformes a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de tu entendimiento, y así podrás conocer la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Solamente la palabra de Dios hace prosperar nuestro camino cuando nosotros renovamos nuestra mente a través de ella, renovamos nuestros pensamientos a través de ella. Y después, más adelante, el apóstol Pablo dice: en esto pensad en todo lo bueno, en todo lo digno de buen nombre, en todo lo que lleva alabanza, en todas estas cosas debemos pensar. Entonces vemos aquí la importancia de meditar la palabra de Dios, para que la palabra de Dios en nosotros cree nuevos pensamientos. Y sabes algo, no es difícil a veces poder entender la voluntad de Dios cuando nosotros aprendemos a meditar en la palabra de Dios. Si aquí el apóstol Pablo está diciendo que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, entonces si a nuestra vida viene un pensamiento donde este pensamiento nos está llevando a hablar mal de una persona, debemos de saber que eso no es la voluntad de Dios. ¿Y cómo contrarrestamos nosotros esos pensamientos? Los contrarrestamos con la misma palabra de Dios. Todo pensamiento tenemos que llevarlo, como dice el apóstol Pablo, todo pensamiento llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo, a la voluntad de lo que Dios tiene a través de su palabra. Y sabes algo, esto me llevaba el Espíritu Santo a meditar en que el Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, Él contrarrestó estos pensamientos y esta tentación que le tocó enfrentar con el mismo Satanás. Él la enfrentó a través de la palabra. Y esto nos lleva a nosotros a pensar que cuando nosotros abrazamos la palabra de Dios, la palabra de Dios es la que sale al rescate en el momento de la dificultad, en el momento de la tentación, en el momento donde nosotros nos sentimos de pronto inseguros, en el momento de la dificultad. Así como Job pudo decir claramente: Jehová dio, Jehová quitó. Eso salió porque él estaba lleno de la creencia de la palabra de Dios en él. El apóstol Pablo dijo: yo sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, en todo sé vivirlo. Y el apóstol Pablo sabía que la palabra de Dios era su sustento, era su sostén. ¿Por qué? Jesús lo dijo en la primera respuesta a la tentación: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque la palabra de Dios trae vida, crea nuevos pensamientos. Así que debemos meditar todos los días de la palabra. Y quiero decirte una preocupación que tengo en mi corazón, y es que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos a meditar la palabra de Dios. No podemos permitir que nuestros hijos estén creciendo y que de pronto estén leyendo libros que son muy buenos, ayudan a su imaginación, pero muchos libros escritos no crean como crea la voz de Dios los buenos pensamientos dentro de nosotros. La palabra de Dios es el libro que Dios nos ha regalado a nosotros para que tomemos de allí todo lo necesario para todo en nuestra vida.
Yo les digo particularmente que todo lo que nosotros pasamos en esta vida, todo está escrito en la palabra. Si nosotros buscamos cualquier tipo de experiencia o situación en la vida, todo está escrito en la palabra. Porque Dios no dejó absolutamente nada a la imaginación nuestra. No dejó nada a la imaginación del ser humano, porque todo está condensado en la palabra de Dios, que esa es su voz. Entonces la invitación del Espíritu Santo para nosotros hoy es que tenemos que tomar la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios de día y de noche, enseñar a nuestros hijos a meditar la palabra de Dios. La palabra de Dios será nuestro sustento, porque la Biblia dice que la palabra de Dios es el pan. Es el pan de vida para nosotros. Y Jesús utilizó esta palabra para poder responder en el momento de la dificultad y en el momento de la tentación. O sea que la palabra de Dios es tu salvación en el momento de la dificultad. Y ¿sabes algo? Quiero decirte hoy que Jesús supo utilizar la palabra. Tomó la palabra de Dios para poder hacer grandes cosas, milagros. Venció la tentación. Con la palabra de Dios pudo contrarrestar todos los pensamientos y todos los ataques que le tocó enfrentarse con los fariseos. Lo tomó con la palabra de Dios. Así que tú y yo venceremos si nosotros tomamos la palabra de Dios y meditamos en ella. Y aparte de todo esto dice, porque ella hará prosperar tu camino. Y la prosperidad de Dios sabemos que no solamente son cosas materiales, sino la prosperidad de nuestra alma, la prosperidad de nuestra relación con Dios es lo que cree en nosotros una prosperidad, porque la Biblia dice que la bendición de Dios no añade tristeza. Así que en este día quiero decirte que hay una gran necesidad. La Biblia lo dice. Jesús vino a entregarse por nosotros y Él nos está esperando con los brazos abiertos. Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 dice que Él está a la puerta de tu corazón tocando. Y solamente aquellos que abran la puerta, dice que Él entrará, cenará con ellos en ese momento que abran su corazón. Así que en este día te estoy invitando a que abras tu corazón a Jesús y que puedas entender que Jesús entregó su vida por ti y por mí para darnos salvación, y en Él lo obtenemos todo en absoluto. Así que quiero invitarte, por favor, que me acompañes en esta oración y repitas estas palabras después de mí. Señor Jesús, te doy gracias porque me amaste tanto y entregaste tu vida por mí en la cruz. Señor Jesús, perdona todos mis pecados, Señor. Sé que me equivoco todos los días, pero hoy vengo a pedirte perdón. Perdóname, Señor Jesús. Señor Jesús, creo en ti, te acepto y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Amén y amén. Ahora yo voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo coloco en tus manos, Señor, a cada persona que va a escuchar esta enseñanza. Señor, en el nombre de Jesús, danos pasión. Danos pasión por leer la palabra de Dios. Quita toda opresión que no permite, Señor, que nosotros leamos la palabra. Tú sabes, Padre Celestial, que hay veces en los momentos que vamos a leer la Biblia aparece cualquier circunstancia que nos quiera alejar de ese propósito. Pero hoy tu palabra nos ha enseñado: esfuérzate y sé valiente para poder tomar esta palabra y luchar y esforzarnos para meditar en ella, porque ella es la que va a hacer prosperar nuestro camino. Te pedimos, Señor, que nos des la sabiduría que está en esa palabra para tomar las mejores decisiones, así como la sabiduría que le diste a tus hijos, a José, a Salomón, Señor, y que tomaron esta palabra, y con esa sabiduría que está condensada en tu palabra, Señor, ellos pudieron, Padre Celestial, tomar las mejores decisiones e hicieron prosperar su camino con tu ayuda, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y recuerda que unos minutos con Dios te pueden cambiar la vida. Aquí termina Unos Minutos con Dios. Síguenos en nuestras redes sociales.